la Tierra, el agua se transporta en gran medida gracias a los ríos. En la atmósfera, también. Cuando estos ríos atmosféricos chocan con la cordillera, se generan una serie de interesantes fenómenos. Hoy conversaré con Maxi Viale, un meteorólogo mendocino fanático de estos fenómenos, los cerros y la meteorología en general. Yo soy Diego Campos y esto es Despejados. Hola Maxi, ¿cómo estáis Maxi? Hola Diego, ¿cómo estás? Muy bien, yo por acá. Yo bien también en esta mañana de sábado grabando. ¿Cómo te ha ido? Sí, bien, bien, me ha ido bien. Aquí estamos del otro lado de la cordillera, encerrados también en cuarentena. Me imagino, en En Mendoza, ¿no? Sí, en Mendoza, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo va este inicio de invierno? Bien, hemos tenido algunos episodios de entrada de aire bien frío, con llovizna y algunas nevadas débiles, pero el invierno acá es bien benévolo, tenemos mucho sol y ya el sol algo calienta, entonces no es tan crudo, digamos. Así que no, pero bien, bien, disfrutando. El invierno se disfruta acá en Mendoza. Qué bueno. Oye Maxi, ¿tu estudio tiene nombre hoy? Sí, el estudio se llama Eugenia Kalnay. Eugenia Kalnay es nuestra prócer meteoróloga argentina, que justamente ha sido el estudiante de doctorado de un meteorólogo muy, muy, muy influyente y muy bueno, que es el que mencionó en la charla de Ronda, Escuchen el episodio 1 de Despejados, mi conversación con Roberto Rondanelli. que fue Charney. Ella fue su discípula en el MIT. Y bueno, ahora ya es una señora ya retirada, grande también, y ella se escapó de Argentina por la dictadura y se fue a estudiar allá y estudió meteorología. Y bueno, ha hecho unos progresos bien grandes, sobre todo en la asimilación de datos, para mejorar los pronósticos numéricos del tiempo. Ese fue su gran aporte. También en ese camino creó los reanálisis, ella fue Ah, sí. creadora de los reanálisis. El primero de todo es Kalnight 1996, que creo que es el paper más citado de Eso, geociencia. eso te iba a decir, cada vez que uno utiliza los datos del reanálisis tiene que citarlas sí o sí, ¿no? Sí, sí, bueno, ahora ya esos reanálisis han quedado como medio prehistóricos en todo lo que es lo que es la modernidad y cómo va evolucionando la tecnología, pero en el 96 eso fue un boom. La asimilación de datos es un proceso estadístico matemático mediante el cual los modelos de pronóstico incorporan observaciones de todo tipo. El artículo de Kane et al. Tiene casi 29.000 citas según Google Académico. Así que ahora ya hay de reanálisis generación 3, 4 y no sé, todas las agencias que generan reanálisis. Sí, claro. Yo igual le puse nombre hoy a mi estudio, como siempre, acá en Ñuñoa, en Santiago, y hoy le puse Reginald Newell, en honor también a este profesor del MIT. El MIT se lleva, parece, varios premios ahí, próceres de meteorología, y él fue el Sí, primero, por ahí por los 90, de acuñar el término río troposférico, que es, bueno, ahora vamos a hablar de eso, pero se dio cuenta que habían transportes de agua en estado de vapor desde los trópicos hacia los extratrópicos y él acuñó el nombre y se puso a investigar esta cosa que para la época al menos era bastante nuevo, no se sabía mucho que existían de hecho. Así sí, que exactamente. en honor al tema de hoy, mi estudio se va a llamar así, Reginald Newell. Muy buena Max, lección, muy bien. oye Maxi, ¿cuál es tu vínculo con Chile? ¿Por qué te estoy llamando a ti? ¿Por qué conozco a Maxi Viale? Bueno, el vínculo es porque ahora me he ido a trabajar. Yo estuve trabajando mucho tiempo en Chile y hace poco que regresé de vuelta a Argentina, pero en realidad mi vínculo con Chile parte del niño, te diría. Yo nací en Mendoza y me acuerdo la primera vez que crucé la cordillera, creo que tenía 10 años, allá por fines de los 80, fuimos en un Peugeot 504 muy viejito, que en esa época no es como ahora cruzar la cordillera. Ya en mi época cuando era chico era algo interesante. Cuando mis padres cruzaban, que era cruzar, no existía el túnel, que a los 3.000 metros había que subir la montaña hasta los casi 4.000 y bajarla por el Cristo Redentor. Y en auto súper viejo, imagínate la que era eso. Ya, ya cuando yo era chico ya era medio una odisea, había que hacer mucha cola en las aduanas que estaban separadas, qué sé yo. Bueno, la primera vez que crucé a los 10 años quedé impactado ya con la cordillera, se me taparon los oídos después que bajé como un día, cuando llegué. Bueno, como típico argentino, vamos ahí a la playa, ¿no? A Claro. Concón, a Reñaca.
Y después empezamos a ir seguido con mi familia y a mí me fascinaba ir al mar. El mar ahí en Reñaca era mi fascinación. Y desde ese entonces yo decía que iba a estudiar oceanografía. Ah, mira, Hasta que, claro, hasta que llegó un día que había que tomar la decisión y empezamos a averiguar con mi padre que me ayudaron y se estudiaba en Buenos Aires nomás. Bueno, ya había que irse a Buenos Aires, yo estando en Mendoza era toda una odisea. Y después en la misma facultad se estudiaba meteorología en la Universidad de la UBA. Y entonces eso me empezó a dudar un poco, meteorología, y la carrera ya era mucho más años, oceanografía se creó a los mitad de los 90, y al final me decidí por meteorología también por el hecho que yo estaba en Mendoza. Le digo, no, ya. mendocino, el mar no lo vemos ni subiéndote a la Concagua lo ves. Entonces me decidí por meteorología. Y bueno, después que terminé la carrera me vine a estudiar las nevadas de la montaña. Me propuso mi director de entonces de doctorado, que se llamaba Federico Norte, un meteorólogo muy conocido acá en Mendoza, y me encantó el tema. Y entonces ya de ahí vino el vínculo con Chile. Yo ahí que terminé ese doctorado quería irme a trabajar ahí a la Universidad de Chile con el Ah, profe René, y con todas en esa época estaba Brad también trabajando, yo veía los trabajos de él y me encantaba, entonces yo quiero ir a Chile. Y bueno, y después me fui a Chile a trabajar con el profe René por un postdoctorado, y estuve 3 años, y después continué a través de un proyecto que después te cuento con más detalles si querés. Terminé hasta el día 2017, 2018 trabajando en Chile. Entonces ahora el vínculo con Chile sigue hasta el día de hoy. Seguimos interactuando contigo, con Raúl, con René. o sea, estuviste hartos Así que años igual acá. sí, sí, estuve del fin de 2011 hasta el 2014 la primera etapa, y después fin de 2015 hasta el 2018 iba y venía. Estaba 6 meses en Argentina, 6 meses en Chile. ¿Te cambiaste al té? ¿Del mate al té o no, no alcanzó para tanto? No, eso jamás, eso nunca. No, sí, ahí era bien fanático. Y bueno, ahí compañeros de oficina se volvieron fanáticos del mate, culpa mía. Ahí, el Ah, o Marcelo sea, Ibarra, me acuerdo, sí. No, más en nuestro tipo de trabajo, estar sentado horas en una computadora es como el compañero ideal, ¿viste? leyendo tu bibliografía, leyendo los artículos que tú has hecho, hay dos factores en común, y uno son los Andes y el otro son los flujos de humedad. De alguna forma están ahí. ¿Cuál es tu área de interés, Maxi? Bueno, digo que bueno, esa pregunta es complicada porque sí, es como una evolución el área de interés. Yo lo que me he aprendido en estos, ponele 10 años ya que me recibí de doctor, va evolucionando. A raíz de ese tema que me propusieron, es como que yo empecé a indagar y el tema pertenecía a parte de una especialidad que se llama meteorología de montaña, Ajá. que cuando yo empecé a descubrir todo eso quedé fascinadísimo. Dije, wow, esto es impresionante. En la facultad nuestra no le da mucha bolilla a la montaña, en Buenos Aires está lejos de los Andes, entonces no vemos mucho de eso. Y cuando me empecé a meter en el tema, era parte más específicamente del tema de precipitaciones orográficas, que significa la influencia de las montañas en la lluvia. Eso es como una rama importante dentro de la especialidad meteorología de montaña. Y entonces todo eso, a mí ahí quedé fascinadísimo. Dije, wow, esto es una especialidad. Y mirá, tenemos la cordillera, tenemos 5.000 Sí. kilómetros de Andes con miles de variaciones, altura, ancho, Patagonia, glaciares, tormenta. Después tenés montañitas, bueno, en Argentina están las sierras de Córdoba, que fueron gatillantes de grandes experimentos de los cazatormentas, qué sé yo. Bueno, y Chile también es lo mismo. Sí, sí, La sí. cordillera de la costa, impresionante. Entonces, bueno, y gracias a eso yo me quedé fascinadísimo y me puse las pilas y fui al primer congreso de meteorología montaña en el 2008, que se hizo en Whistler, en Canadá, donde se hizo las Olimpiadas del 2010, en Vancouver. Y yo cuando llegué y agarré el programa, te juro que quedé fascinadísimo, porque era demasiado específico. Yo no me imaginaba que existía una especialidad de eso, ¿no? Dije, tenemos para hacer jugo, como decimos en Argentina, con todo esto, ¿no? Por ejemplo, una sesión específica era del viento sonda, del viento FEN. Ya. Otra era del rotor que se forma en el viento FEN, otra era de las tormentas, otra era así, era todos temas súper específicos y miles de especialistas hablando
Entonces ahí ya quedé fascinadísimo y ese es como lo que me despertó un espíritu de seguir con esto adelante. Y en el camino de estudiar las precipitaciones orográficas en nuestra zona de Mendoza y Santiago, también apareció el tema de los flujos de humedad, Claro. que hoy en día sí ya le llamamos los ríos atmosféricos. Y bueno, entonces ahí en el camino apareció eso que también me fascinó, pero es como una subrama ahí de todo el campo de las precipitaciones orográficas. Sí, tú hiciste unas charlas con montañistas también. En eso estoy excursionando que me está encantando. Estoy ahora convirtiéndome en un disfrazado montañista. Y bueno, eso tiene que ver porque en el lugar que trabajo con glaciólogos, que en el fondo son montañistas también, y me Claro. han llevado, y qué sé yo, entonces empezamos a hablar de esas cosas. Y en el verano lo que hice fue una experiencia de ir al campamento base de la Concagua, que es el cerro más alto de la cordillera, tiene casi 7.000 metros, y, y ahí, por ejemplo, existe un equipo de doctores que presentan el servicio profesional de médicos para los que están ahí. ¿Y por qué no generar un servicio de meteorólogo, ¿no? De Ah. que día a día les vamos diciendo cómo está el... Oye, súper bueno. Súper bueno. Claro, sí. Y entonces este año hice la primera aproximación a eso y con este amigo del trabajo, se llama Mariano Castro, un gran montanista que subió como 20 veces a la montaña, me llevó y me instalé ahí 20 días a ver cómo eran, a tratar de pronosticar el tiempo, ir Ajá. siguiendo el tiempo y aprendiendo al mismo tiempo. Entonces ahí vino la charla con los montañistas, que es súper enriquecedora. Son tipos muy naturalistas, muy pendientes de la Sí. naturaleza, muy observadores, y te juro que te enseñan un montón. Me encantó, y además descubrí fenómenos cuando vos estás adentro de la montaña, encima tenés la perspectiva. Lo que más me gusta es que tenés la perspectiva de la altura, de la coordenada Z. Sí. Subís un poquito, y eso es lo que estando en el llano no te das cuenta, no lo Sí. valorás, pero la atmósfera es 3D. Y la componente vertical es sumamente importante por la formación de la lluvia, sobre todo. Entonces, esa perspectiva que está en la montaña me fascina. Y estando ahí, te das cuenta de fenómenos súper locales, cae Graupel de la nada, se forman 2 o 3 nubes en cierto valle que ni en el satélite lo ves, pero a los montañistas les complica totalmente la vida, se les pone frío, tienen que abordar las misiones, no se ve nada, están ahí metidos en la nube. Bueno, esos detalles locales de ir aprendiendo de fenómenos más locales de montaña me parecen fascinantes, así que en ese camino también estamos tratando de incursionar, que lo encuentro fascinante. Súper buena. Yo estuve un invierno trabajando en una minera acá en Chile y ahí conocí gente que les llaman nivólogos, que son quienes hacen las mediciones de nieve. Cada vez que hay un evento nevada, ellos tienen que ir, medir la nieve, y no solo miden la nieve que cayó o que está cayendo en el momento, sino que también miden la nieve que está en las laderas, porque estas mineras están, como están entre medio de los cajones cordilleranos, se producen muchas avalanchas. Entonces estos tipos van y lo que hacen es decir si la ladera está firme o está con riesgo de avalancha. Y si es que está con riesgo de avalancha, bueno, hacen avalanchas controladas. Entonces ahí aprendí que está toda esta rama de la nieve también, dentro de quizás Claro. lo que es la meteorología montaña. Y Sí, sí, cómo sí. el grano se transforma después dependiendo de la exposición que tiene y cómo va Sí, armando sí, sí. capas. Y es un mundo, pero Es un mundo gigante. aparte, sí, y los miles de formas de los granos y no Sí, sé qué, todo eso sí, existe un gran desconocimiento, por lo menos de mi parte aquí, no he visto muchísimos trabajos de eso, y hay todo un mundo por desarrollar ahí también. vámonos ahora al otro tema, el tema de estos transportes de agua que eventualmente terminan impactando justamente en los Andes y terminan haciendo llover, que son los famosos, ya a esta altura, ríos atmosféricos, Maxi. ¿Qué es eso? ¿Qué es un río atmosférico? Bueno, un río atmosférico, sí, eh, es algo, debo reconocer que a mí también me impactó cuando la primera vez que lo empecé a escuchar, ¿no? Bueno, como mencionábamos al principio, el término sale de estudiosos súper teóricos ahí, típicos del MIT, que Ajá. estaban tratando de explicar cómo es el transporte de humedad en el mundo, en el globo.
y llegaron a la conclusión que se producía en forma de ellos lo llamaron ríos troposféricos Sí. de la troposfera de la atmósfera. Después en otro paper subsiguiente ya le pusieron ríos atmosféricos y se dieron cuenta de que el mayor transporte de humedad en la atmósfera en latitudes medias, es decir, más o menos de los 30 y 35 grados norte y sur hacia los polos, se daba a través de estas plumas de humedad, que es una especie de transporte a través de transientes, es como una perturbación, algo que no se ve en los campos medios, es algo que aparece de vez en cuando y se produce el transporte en forma de una pluma. Esta está difícil. Los transientes son ondas o perturbaciones que nacen de la nada y duran poco tiempo. Los ríos atmosféricos duran solo días, por lo que para el clima son transientes. Y después vino toda una evolución, captaron ese término los meteorólogos del oeste de los Estados Unidos, sobre todo porque ese transporte, lo que llegaron como conclusión final, que estaban siempre presentes, vos te fijas, ahora sacó una foto y siempre habían esas plumas de humedad transportando vapor hacia los polos, y sobre todo sobre los océanos, que los océanos son la fuente de humedad en la atmósfera. Entonces, en el oeste de los Estados Unidos captaron esa idea y sobre todo captaron la idea aplicándola cuando ese río llega a las montañas, Claro. porque la costa oeste de los Estados Unidos es muy parecida a la nuestra, bueno, la misma cadena montañosa. Sí. Allá le llaman de otro nombre. Y cuando ese chorro, esa manguera de vapor viajando por la atmósfera impacta con la cordillera, se generan lluvias precipitación orográfica de las buenas, ¿sí? Sí, cuando tú dijiste recién, si sacáramos una foto, te referías a las imágenes de satélite, ¿cierto? Sí, ¿Cierto? de las imágenes de satélite. Y eso es justamente por qué tal vez los ríos atmosféricos son un tema relativamente nuevo, porque antes de la era satelital no había cómo siquiera saber que estas cosas estaban ahí. Exactamente, sí, gran parte. Bueno, la aparición del satélite en la atmósfera es una era, es un mito, o un antes y un después, es como el radar también. Cuando apareció el satélite empezamos a ver cosas que no teníamos ni idea que existían. Y una de estas fue los ríos atmosféricos. Y todo este estudio de California, ellos, me imagino que le habrá pasado que quedaron impactados cuando veían esa pluma que en el satélite se ve perfecta. Sí. Y es la que vemos ahora. Yo he visto que Sí. ya se ve en los noticieros de Chile, Sí, eso ya sí. me puse re contento. Entonces, cuando llueve acá en Chile, al menos en la zona central, buena parte de esas veces es porque nos está llegando un río atmosférico. Sí, de las lluvias más importantes. Claro. Eso es como una de las conclusiones del trabajo de mi doctorado, de que a fines, cuando terminé el doctorado en el 2010, concluí que la nieve en la montaña y la lluvia en Chile central se ocurre a través en promedio, en el orden de 3 a 5 eventos de los más intensos por invierno. Y esos son los que te mueven la aguja, que te dejan más del 70% de la Claro. lluvia y de la nieve. Y esos en general casi todos tienen río atmosférico asociado. Claro, es un Sí, poco, es traer agua como una manguera gigante, man, y exactamente, esa la haces eso. chocar contra los cerros. El hacer chocar contra una pared que es la montaña, entonces eso genera muchísima lluvia, porque aclaremos un poco, quizás los oyentes no están familiarizados con la lluvia, pero la lluvia se forma cuando el aire asciende, Claro. y el aire asciende, se enfría, el vapor se condensa y se forma la gotita de agua. Ese fenómeno de ascenso es la gran ayuda de la montaña en generar ascenso forzado por la montaña. Cuando viene el flujo horizontal de la manguera, del chorro, impacta con la montaña, se ve obligado a ascender, y ese ascenso orográfico que se llama, genera lluvia adicional al que la misma naturaleza dinámica propia de la atmósfera genera. Claro. Son tan intensos estos flujos de humedad que por eso les pusieron ríos, porque se parecen a los Sí, caudales de los ríos en la Tierra. exactamente, sí, creo que uno de los papers de Newell lo dice, me puse a calcular, eso bien del MIT, ¿no? Me puse a calcular cuánto transporte de agua tenía y llegaron a la conclusión que el transporte de vapor que ellos que transportan si lo convertí en agua líquida, tiene más caudal que el río Amazonas, que es el más caudaloso del mundo. Increíble.
Fíjate vos la cuestión y la analogía fue perfecta, ¿verdad? Ahí fue el gran impacto que ha tenido después en la forma de transmitirlo, me pareció genial. Entonces sí, realmente son ríos que van viajando en el cielo y son más caudalosos que los de agua que van en la tierra. ¿Tú has estudiado los ríos, Maxi, a este lado de la cordillera nomás o a ambos lados de los Andes? No, a ambos lados, Por sí, ejemplo, bueno, ¿cuáles serían los efectos de un río impactando en algún lado de los Andes? depende de eso depende un poco de la latitud, pero en general en Chile te ocasiona lluvias muy intensas. Ajá, Si estás más en la zona central, además de generar lluvias intensas en las zonas bajas de Santiago y en la costa, te genera mucha nieve en las alturas, porque la nieve, la cordillera ser tan alta, tiene como de 4.000 metros de altura media, y ahí claro, tenés una sucesión de montes de más de 6.000 metros. Entonces, a esas alturas, por más que venga calor y venga del trópico, cae nieve. sí. Entonces, son la gran fuente de nieve de nuestra zona central. Y eso es la vida tanto en Mendoza como en Chile central. Todas las ciudades que estamos al pie de la montaña, vivimos del agua de la montaña, y entonces y eso viene esencialmente de los ríos atmosféricos. Y si te vas más al sur, las montañas son más bajas, y como vimos ahora hace poco, tuvimos la desgracia de ver uno fuerte que generó aluviones Sí. y generó, viste, los deslizamientos, y hay un desaparecido que todavía nunca apareció en Chaitén. Eh, Trae muchísima lluvia, además en forma de agua líquida, y eso genera deslizamientos y fuertes lluvias y problemas de aluvión. Y después viene el efecto del lado argentino, que es muy interesante también. Del lado argentino depende mucho de dónde te parás, pero en ciudades como Esquel, Bariloche, Bolsón, que están en la Ajá. Patagonia, están muy pegaditas a la montaña, y a ellos también se les genera lluvias torrenciales, ¿sí? Ah, Con ok. deslizamiento y todo. Y eso en la zona de Patagonia Norte, donde la montaña es un poco más baja y permite que la lluvia también llegue a desbordar. Pero si vos te ya movés un poquito más al este, se produce como un secamiento muy fuerte del río, y prácticamente no llueve, se transforma en un viento del oeste seco, no tan cálido, pero seco, y se seca el río, ¿sí? Que es un poco el efecto de sombra de lluvia, que es Claro, muy interesante de estudiar. complicado igual, entonces. Quizás por Sí, eso se ha impulsado tanto el estudio de los ríos atmosféricos en el hemisferio norte. Hay casi como una industria ya a esta altura de los ríos atmosféricos, impulsado ahí por este famoso ya Marty Ralph, ¿o no? ¿Tú lo conoces y tú estuviste ahí estudiando un tiempo, trabajando? sí, sí, tuve la suerte de ir ahí un tiempito, hacer una pasantía de trabajo, y sí, quedé alucinado también. Ya en, en Norteamérica, ya el noticiero de San Francisco, de San Diego, Los Ángeles, todo ya aparece en los noticieros, y saben que cuando viene una tormenta de esta de tipo con ríos bien fuertes, se prepara porque generan los mismos efectos: deslizamiento, crecida de río, aluviones. Bueno, y allá está súper, bueno, la gran diferencia con Norteamérica, la comunidad científica atmosférica, no sé cuántos órdenes de magnitud más grande Ah, que acá en Sudamérica, que Chile y Argentina. Entonces tienen millones de papers y han desarrollado, bueno, seguro ya conoce, hay una escala como la de los huracanes para los ríos. sí. este, entonces está todo muy, muy avanzado a nivel de estudio y de ciencia, que lo van acompañando en la forma de comunicar, en la forma de hacer los pronósticos, y que ya ahora ya está metido adentro de la sociedad. Y yo eso lo vi en vivo ahí, y lo vi en los noticieros, y justo hicimos unas campañas de lanzamiento de sonda cuando estaba pasando uno ahí en el norte de California, así que lo vi en vivo y que volví fascinadísimo. Es una locura como, porque yo tuve la suerte de ir a una conferencia internacional de río atmosférico allá a California, y cómo lo estudian desde, pero absolutamente todos los puntos de vista. O sea, hay tipos estudiando Sí, la microfísica sí, de las nubes ahí dentro de los ríos atmosféricos, mientras hay otros viendo si el cambio climático va a provocar algo en los ríos. O sea, exactamente. están estudiándolo, pero desde todos los puntos de vista, y hacen Sí, mediciones, sí. pero de cuánta cuestión se te ocurra. Sí, no, ya salen con avión, son otro mundo. Yo le llamo otro mundo porque nosotros estamos acá
del tercer mundo, pero ellos ya salen con aviones y le tiran no sé cuántas centenas de globos, le tiran en la transversal, en la dirección longitudinal, por donde se te ocurra. A nosotros no nos queda más que confiar en el modelo y en la Y imagen de sí, satélite. sí, exactamente. Pero bueno, todas las enseñanzas que ellos van aportando tienen mucho de aplicabilidad en nuestra zona, porque son zonas muy parecidas, Sí. geográficamente son muy parecidas. Tenemos particulares distintas, de la cordillera nuestra es un poco distinta a la de ellos, pero a grandes rasgos, circulación general de la atmósfera es como un espejo. Ellos crearon una escala, ¿cierto? Crearon una escala de la intensidad de los ríos y les pusieron categorías. Lo mismo que nos contaste Sí, tú. sí. Igual que los huracanes. ¿Podríamos tomar esa escala, Maxi, y aplicarla aquí? ¿O hay que igual darle una vuelta y estudiarla un poco? Sí, buena pregunta. Eso es un tema que ahora está ahí dando vuelta, ahí con el profe René y Raúl estamos viendo de ver, de refinar eso, o ver si se aplica o no. Así que en eso medio que lo tenemos que descubrir, pero Ajá. yo estoy convencido de que eso tiene mucha aplicabilidad acá y que por ahí con algunas variantes lo podríamos empezar a transmitir acá, y eso tiene como mejor llegada a los tomadores de decisiones, a la gente que no está familiarizado con términos meteorológicos, con valores numéricos y qué sé yo, y explicarle que esto potencialmente es más riesgoso que lo otro con una categoría. Eso es genial. Y eso está muy verde y está en pleno desarrollo, eso acá te diría. Oye, de alguna forma estaba pensando, casi siempre topamos en esto de los datos, de tener suficientes datos. ¿Tú tuviste una experiencia armando una red justamente para estudiar río? Sí, la idea era estudiar los ríos y estudiar la precipitación orográfica, Ajá. que son, digamos, como que los ríos son el combustible de la Claro. precipitación orográfica, ¿no? Instalé una red de estaciones en transectas que cruzan la cordillera de los Andes desde Chile hacia el lado argentino, y entonces, pero no se medíamos nieve, sino medimos aguas líquidas, y Ajá. entonces por eso esa red la fuimos a instalar por decir, al norte de la Patagonia. En Ok. realidad empezamos en la región del Maule hasta los 1500 metros, que ya después ahí pusimos pluviómetros de los dos lados, Argentina y Chile, Ajá. y entonces ir generando diferentes transectas, diferentes latitudes donde la montaña va cambiando, ir viendo cómo va variando el gradiente de precipitación orográfica a través de la cordillera de los Andes, y con su combustible por excelencia, que bajo las tormentas de ruido atmosférico, cuánto largan, cuánta lluvia dejan del lado de Chile, o cuánta lluvia logra traspasar al lado argentino, ese nivel de detalle, la penetración del río que le llaman en Norteamérica. Entonces todo ese nivel de detalle es la idea que en realidad me encuentro en eso trabajando ahora. Me encuentro trabajando en eso porque hemos hecho un esfuerzo muy grande de instalar toda esa red y dejarlo funcionando en los pluviómetros y volver a los meses a ver cuánto llovió, y esa O sea, hacemos una vuelta en una... tienes que ir Sí, a- sí, bueno, el proyecto era un proyecto junior, no había mucho dinero, entonces no, era comprar el pluviómetro y plata para la nafta, para la benzina, ¿no? Este, a mí me encantó la idea para ir, entonces gracias a eso recorrí un montón de pasos internacionales, conozco re bien toda la Patagonia Norte, y cruzando todos los pasos internacionales, con esta cuestión de poner los pluviómetros y ver cuánto llueve. ¿Cuánto te demoráis en esa vuelta? Revisando todos Y los pluviómetros. la primera vuelta nos demoramos un mes. Se me armó Un un lío mes. acá en la casa, No me imagino. pero ya después, cuando estaba todo instalado y funcionando, nos tardamos 15 días. Bueno, Martin Ralph vino una vez y lo llevamos ahí, le cruzamos, no nos tuvimos 15 días dando vueltas en la camioneta, pero lo subimos 3, 4 días y le cruzamos 2 pasos ahí, y quedó también fascinado. Y ahí me llenó de preguntas, ¿viste? ¿Y por qué acá la lluvia? ¿Por qué no acá? Y qué sé yo, bueno, todas esas cuestiones, y más si te toca vivir en vivo, que justo está pegando un río en la montaña y vos estás cruzando los Andes, eso, mira, súper recomendable. ¿Has hecho algo así como ir a cazar río? Se hace algo así, ¿no? Bueno, sí, bueno, los gringos, como te decía, viste, van en avión, en toda la bola, pero nosotros lo hicimos como parte de este proyecto.
lo hicimos del lado de Chile con estudiantes de la Universidad de Concepción y de la Universidad del Departamento de Geofísica de Chile. También hicimos 2 campañas de ir a tirar globos sonda cuando el río estaba impactando en la costa. Ah, buenísimo. Sí, podríamos decir que somos cazadores de río en esas Sí. campañas. Y fuimos en una fuimos súper ahí ambiciosos y nos fuimos hasta Cucao, Chiloé, desde Santiago Ya. partimos. Y Todo nos por fuimos con los tierra, en tubos, camioneta nomás. todo con tierra ahí en camioneta, conseguimos una camioneta ahí en la universidad y cargamos los tubos y los globos y nos fuimos con 5 estudiantes y nos dividimos en 2 grupos y tirábamos globos cada 13 horas. Eso fue genial. Además, bueno, ahí en Cucao, en la costa de Chiloé, no sabés lo que... tengo un video, después te lo voy a pasar para compartirlo, no podíamos tirar el globo porque teníamos viento de 70 kilómetros por hora. El globo estaba así de costado, estábamos entre los dos teniendo el globo, y teníamos que estar esperando como unos minutos bajo la lluvia con el chorro del río, es como si te lloviera de costado, y en una pausa que tiene, unos milisegundos que por ahí se para el viento, lanzás el globo y entonces se va para arriba, porque si no se te va para el costado, va para los árboles y destruís el globo. Así que esa experiencia también estuvo genial. Ahí vivimos en vivo lo que es estar en el río, sobre todo en la costa, cuando ahí Claro. viene impactando de lleno, sin mayor obstáculo en el océano, y los primeros obstáculos ahí en la costa, te impacta con toda la furia, ¿no? Buenísimo. Y Maxi, también te he visto haciendo un poco de divulgación. Tienes un blog, por ejemplo, o te he visto en Twitter igual, conectando un poco con lo que la gente pregunta de repente. ¿Eso lo haces ahora nomás porque estamos en esto de la cuarentena o es algo también que te interesa, que te gusta? Sí, no, eso me interesó, me pareció interesante, sobre todo para tener hay un feedback con el público, la audiencia más general, no solo con colegas. Y empecé con el blog, pero el blog los tengo medio abandonado, ahí que te lleva demasiado tiempo. Pensé que se Sí. hacía más rápido, pero lleva su tiempo, ¿viste? Eh, y ahora estoy entusiasmado, sobre todo ayudado con la cuarentena, ¿viste? Que no se puede trabajar mucho acá en casa, sobre todo porque yo tengo una beba de 2 años y Ujú. estamos en el segundo departamento y no juega solita, así que no se puede hacer mucho. Y entonces estoy entusiasmado con el Twitter, y entonces han ocurrido eventos de río atmosférico y lo vamos siguiendo. Bueno, en algunos interactuamos Sí. ahí bien, con mucho entusiasmo en algunos. Y entonces el Twitter también está bueno porque genera una interacción ahí más cortita, más que no te lleva tanto tiempo y yo me entero de cosas que estaba asombrado en las épocas que vivimos. Te vas enterando en vivo dónde está Sí. lloviendo, dónde está ocurriendo el Eso es súper aluvión, bueno. Sí. eso está genial. Entonces te hace sentir ahí el fenómeno como si estuvieras ahí, ¿no? Y vos estás acá en tu casa nomás. Maxi, se me olvidaba, y para que vayamos cerrando un poco y no quitarte más tiempo en esta mañana, hiciste un sitio web con unos colegas, me imagino, súper bueno para el monitoreo y seguimiento, el pronóstico finalmente de los ríos atmosféricos. ¿Cómo nace eso? ¿Quiénes la hicieron? ¿Cuál es la idea? Bueno, sí, digo, esa es una idea que se me ocurrió de haber ido ahí a California, a San Diego, donde está el centro de estudio de río atmosférico, liderado por Martin Raff. Ellos tienen una página web con productos de pronóstico de río atmosférico para toda la costa oeste, que está fascinante. Sí. Es captar la salida del modelo numérico GFS, el norteamericano, que está libre por internet, y generar toda una serie de productos de visualización focalizados en el pronóstico del río atmosférico. Buenísimo, Maxi. Antes de que nos despidamos ya definitivamente, ¿hay algo que se te quede, algo que nos quieras decir, algo que nos quieras contar? Por ahí el mensaje final es todo el tema de meteorología montaña, eso de Chile lo viven muy, muy, muy en carne propia, de acá de los que vivimos al lado de los Andes también. Entonces yo los invito a que si no pudieron estudiar meteorología, a acercarse a la montaña, a subirse los cerros, a ver cómo se ven las nubes. Eso te da una idea de cómo va a evolucionar el tiempo, la perspectiva 3D que te decía, eso está fascinante. Entonces,
es un acercamiento con la naturaleza y la meteorología fascinante, y pensar también que la montaña tiene dos lados, ¿no? Y los fenómenos ocurren en los dos lados, y hay particularidades que ocurren de un lado y del otro, y bueno, una desventaja que tenemos en Sudamérica que justo divide dos países, entonces no es tan fácil ir de un lado y del otro, y a mí me ha servido muchísimo ir a trabajar de Chile, viniendo de Argentina, entonces tengo una perspectiva de los dos lados y de los fenómenos que ocurren de un lado y del otro. Eso está genial. Yo los invito a venir a Mendoza, bueno, a los que les gusta la meteorología, cuando hay un viento sonda, Claro. conozcan esto, que es un fenómeno sensacional, es como una tormenta de polvo, un secamiento, bueno, mirá la serie de temperatura y secamiento y vos lo ves en vivo, que viene bajando la ráfaga, tenés 5 grados y de repente se te fue a 30 y se te secó todo. Entonces hay muchos fenómenos que hay que mirar de una perspectiva de los dos lados, ocurren de un lado, del otro. Entonces los invito a cruzar del otro lado, a ver cómo se ven esos fenómenos relacionados con la montaña y disfrutarlos, ¿no? Bueno, y yo tengo la suerte de disfrutarlos del lado de Chile también. Apenas termine la cuarentena, entonces vamos a armar un grupo, una caravana, nos vamos a ir para Mendoza. Sí, pero súper invitados, se traen algo de allá que extrañamos, alguna marraqueta con Eso, su ¿qué es lo que paltita. más extrañas de este lado? Las marraquetas. Sí, las marraquetas calientes es una debilidad, esa con una palta, no, eso era genial. Por ahora te dejo un abrazo grande y nos veremos, espero, pronto. Si se vienen para acá, yo les hago el asado, ya eso, denlo por hecho. Un abrazo de oso gigante, muchas gracias. Un abrazo, Maxi, que estés muy bien. Y como no podía ser de otra forma, con rock argentino despedimos este episodio de Despejados. Espero se hayan contagiado de las fascinaciones de Maxi. Hasta la próxima.